Ahora, este miércoles 7 de enero, los cielos de la farándula española se tiñen de un presagio ominoso, un cataclismo inminente que amenaza con demoler los cimientos del mismísimo clan Campos. Un torbellino de rumores y verdades incómodas ha comenzado a devorarlo todo, desvelando que las apariencias de unidad y armonía no son más que un frágil castillo de naipes a punto de colapsar bajo el peso de nuevas y viejas traiciones. Nebusus. Ni Tuesend. Durante años, el apellido Campos ha sido sinónimo de poder mediático, de un matriarcado televisivo que parecía inquebrantable, una fortaleza resguardada por la figura imponente de María Teresa y tras ella por el férreo control de sus herederas. Sin embargo, lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de una crisis familiar, es la historia de cómo la verdad, como un río desbordado, busca siempre su cauce para arrastrar consigo las mentiras y las falsas lealtades. Si te apasionan los secretos inconfesables, las traiciones silenciadas y los giros más dramáticos de la vida de nuestras estrellas, este es tu lugar. No olvides suscribirte a Olor a Farándula y activar la campanita para no perderte ni un solo episodio de esta saga épica, donde cada semana desentrañamos los enigmas más impactantes de la crónica social. Y cuéntame, antes de sumergirnos en este torbellino de intrigas, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy en este viaje a la verdad? La bomba estalló, inesperada y fulminante, en el plató de Espejo Público, cuando una figura que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, Laura Matamoros, emergió de las sombras para convertirse en la amazona inesperada, la catalizadora de una crisis que ya se antojaba inevitable. Sus palabras, precisas y contundentes, fueron un mazazo demoledor para el clan Campos, rompiendo el delicado equilibrio que tanto se esforzaban en mantener. La historia que nadie te ha contado hasta hoy comenzaba a escribirse con tinta venenosa, exponiendo las profundas contradicciones de una familia acostumbrada a dictar la verdad. En él, Laura Matamoros, con una autoridad y una determinación inusitadas, alzó su voz para lanzar un dardazo directo al corazón de la familia, señalando a Carlo Constancia, el primo de Alejandra Rubio, y exigiendo su posicionamiento en un tema tan grave como el de Mar Flores. No se anduvo con rodeos, su mensaje era claro y rotundo. Carlo, en este conflicto entre su madre y su padre, no podía permitirse la equidistancia. No había lugar para medias tintas, para la comodidad de la neutralidad en una cuestión tan delicada. Este pronunciamiento, aparentemente dirigido a un solo miembro de la familia, resonó mucho más allá, salpicando con virulencia a Alejandra Rubio y por extensión a Terelu Campos, quienes públicamente se habían inclinado por el lado de Carlo padre. Habían defendido a ultranza la inocencia de éste, argumentando que no existía ninguna sentencia judicial que lo condenara por los hechos denunciados por Mar Flores. Esta postura, sin embargo, chocaba de frente con un pasado no tan lejano, una sombra que ahora se cernía sobre ellas con la fuerza de un juicio inapelable. Es que el clan Campos, con Rocío Carrasco como bandera y estandarte, había erigido un monolito de apoyo incondicional a las víctimas de la violencia de género, condenando sin paliativos a Antonio David Flores y su entorno. Recordamos las lágrimas, los discursos encendidos, las promesas de un feminismo televisivo que ahora se veía puesto en entredicho por las implacables palabras de Laura Matamoros. La pregunta flotaba en el aire del plató, una interrogante cargada de veneno. ¿Dónde quedaba ahora esa militancia, esa férrea defensa de la mujer maltratada, cuando el conflicto golpeaba tan cerca de su propio círculo? En la indignación de Laura Matamoros era palpable, un reflejo del sentir de muchos espectadores que no podían conciliar la vehemencia pasada con la ambigüedad presente. Su intervención no era solo un comentario, sino una invitación a una reflexión profunda sobre la coherencia moral de los personajes públicos. ¿Es posible ser feminista a tiempo parcial, defendiendo unas causas y silenciando otras según la conveniencia de los lazos de sangre o los intereses mediáticos? La respuesta, para Laura, era un rotundo y doloroso no. Un esnanen medio de este torbellino, Carmen Borrego, la eterna apagafuegos del clan, intentaba una vez más sofocar los incendios con declaraciones que rozaban el absurdo y la negación de la evidencia. Con una sonrisa forzada y un tono de aparente normalidad,
Carmen insistía en que no existía ningún problema entre Alejandra Rubio y la familia, ni con su propio hijo, José María. Su narrativa, como un disco rayado, repetía que las cosas eran mucho más sencillas de lo que parecían, intentando convencernos de una armonía que, a todas luces, era una farsa deliberada. Esen en menos eren, según Carmen. Las ausencias en las celebraciones navideñas, las quejas y los desplantes eran meras casualidades, fruto de la complejidad de coordinar agendas en una familia numerosa. Pretendía vender una imagen de absoluta normalidad, de encuentros con sus hijos y nietos que desmentían cualquier atisbo de conflicto. Sin embargo, su explicación carecía de la más mínima credibilidad, deshilachándose ante la luz de los hechos y la memoria colectiva de la audiencia. Uno en la realidad se empeñaba en contradecirla, golpeándola con titulares que la dejaban en evidencia pública. El periodista Antonio Montero, con la sagacidad que le caracteriza, la acorraló en directo recordándole la ausencia flagrante de Carlo Constancia y Alejandra Rubio en la cena de Nochebuena. Carmen, en su intento desesperado por mantener la fachada, aseguró haber entregado los regalos a sus sobrinos aquella noche, justificando así la ausencia en Reyes con la previsión de que no coincidirían. Pero las imágenes, esos implacables testigos mudos, hablaban por sí solas. El norte de Castilla, con una frialdad periodística demoledora, publicó cómo Alejandra y Carlo, junto a su hijo, abandonaban el domicilio familiar de Terelu apenas 2 minutos antes de la llegada de Carmen Borrego. Este gesto, tan simbólico como revelador, desmentía por completo la versión de la normalidad y ponía al descubierto la huida, la evitación activa de un reencuentro que, a todas luces, se percibía como incómodo y forzado. ¿A quién intentaban engañar? La pregunta resonaba en cada esquina, en cada tertulia, en cada rincón de España donde se seguía la saga de los Campos. La huida de Alejandra y Carlo de Carmen Borrego no era un rumor infundado. Era un hecho palpable, una verdad documentada que la matriarca se esforzaba con patético ahínco en desmentir. La brecha entre la percepción pública y la realidad interna de la familia era ya un abismo insalvable, una herida abierta que se negaban a reconocer. El intento de Carmen Borrego por mantener unida la imagen de su familia se transformaba en un acto casi quijotesco, una lucha contra molinos de viento que eran, en realidad, las propias fracturas internas que nadie podía ya negar. Su papel de mediadora, de pacificadora, se desdibujaba ante la contundencia de las pruebas y la implacable lógica de los hechos. El control de la narrativa, que antaño había sido su mayor arma, comenzaba a desvanecerse en el aire, arrastrado por la marea de la verdad. Alejandra Rubio, por su parte, alimentaba aún más el torbellino de especulaciones con declaraciones veladas sobre su hartazgo de ser la tonta, que nunca cobraba exclusivas, mientras otros se llenaban los bolsillos. Era una indirecta a sus propias tías, a la maquinaria mediática de su familia. La frase, cargada de una ambigüedad calculada, sugería que las motivaciones económicas podrían estar pesando más de lo que se creía en las decisiones y el posicionamiento de los miembros más jóvenes del clan. Los intereses personales, el dinero, ese motor tan antiguo como la humanidad misma, parecían estar dibujando nuevas alianzas y desavenencias. Así, con el telón de fondo de una familia resquebrajada, Laura Matamoros se erigía no solo como una colaboradora más, sino como la voz de la conciencia, el dedo acusador que señalaba la hipocresía latente. Su irrupción marcaba un antes y un después, desatando una tormenta perfecta que el clan Campos, ya debilitado por viejos escándalos y nuevas rencillas, difícilmente podría capear. Este miércoles 7 de enero, la verdad comenzó a devorar las apariencias, y el reinado de la normalidad forzada llegaba a su fin. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que este es el principio del fin para los Campos? Cuéntamelo en los comentarios. La farsa, queridos espectadores, se sostenía en un hilo cada vez más fino, hilvanado con promesas vacías y sonrisas de plástico que no lograban disimular la podredumbre interna. En el epicentro de este drama, la figura de Carmen Borrego se alzaba como una tragicómica heroína, empeñada en apagar incendios con gasolina, negando la realidad con una vehemencia que rozaba lo patético. Su mantra, repetido hasta la saciedad, era una declaración de absoluta normalidad, en un universo donde todo ardía bajo el fuego cruzado de la verdad y la mentira. Durante su intervención,
Tan solo unas horas antes de su entrada triunfal en la casa de Gran Hermano Dúo, Carmen insistió con una fe inquebrantable en que no existía el más mínimo problema en la familia. Afirmaba haber compartido la Nochebuena con sus hijos, su marido y sus nietos, un idílico cuadro familiar que, sin embargo, omitía figuras clave. Su excusa para la ausencia de Alejandra Rubio y Carlo Constancia en la celebración de Reyes era de una ingenuidad casi insultante, argumentando que habían acordado no verse porque simplemente no les tocaba coincidir. ¿Es este el estándar de normalidad en una familia mediática, donde los lazos de sangre se disuelven en función de un calendario preestablecido? ¿Es concebible que, ante una operación de corazón de un familiar directo como Carlo Constancia, no se envíe ni un mísero mensaje de apoyo? Las preguntas se agolpaban en el aire, exigiendo respuestas que Carmen no estaba dispuesta a dar, prefiriendo la narrativa del cuento de hadas antes que la cruda realidad de una fractura ya evidente para todos. La insistencia de Carmen en pintar un retrato de armonía perfecta chocaba frontalmente con los documentos gráficos que de forma implacable iban desvelando la verdad que ella tanto se esforzaba en ocultar. Los medios de comunicación implacables aportaban pruebas irrefutables de las tensiones internas, de la distancia insalvable que se había abierto entre los miembros del clan. La imagen de la familia unida, el gran mito de los Campos, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la evidencia, dejando al descubierto sus grietas más profundas. El punto álgido de esta desvelación llegó con las revelaciones del periódico El Norte de Castilla, que publicaba la crónica de una huida, de una evitación manifiesta. Alejandra Rubio y Carlo Constancia, junto a su hijo, abandonaron el domicilio de Terelu Campos, tan solo 2 minutos antes de la llegada de Carmen Borrego. Este gesto, más elocuente que 1000 palabras, se convirtió en el símbolo de un distanciamiento que Carmen intentaba, con desesperado ahínco, borrar de la memoria colectiva. Ya no eran rumores, eran hechos ineludibles, estampados en las páginas de la prensa. Antonio Montero, con su habitual perspicacia y su instinto periodístico, no dudó en confrontar a Carmen Borrego con estas contradicciones en directo, desmantelando su frágil castillo de negaciones. Su pregunta, incisiva y directa, puso a Carmen contra las cuerdas. ¿A quién queréis engañar? La patética exhibición de evasivas de Borrego, intentando justificar lo injustificable, no hizo más que subrayar la magnitud del cisma familiar, la profunda desarmonía que ahora era visible para todo un país. Este despliegue de contradicciones y negaciones nos lleva directamente al nudo de la cuestión, el clímax de la hipocresía que Laura Matamoros tan brillantemente había expuesto. La hija de Kiko Matamoros, con una valentía que contrastaba con la calculada ambigüedad de otros, se erigió como la voz de la coherencia. Su dardazo a Carlo Constancia, instándole a posicionarse sin rodeos en un tema tan grave como el denunciado por Mar Flores, se proyectó como un espejo hacia todo el clan Campos. ¿Cómo era posible que una familia que había abanderado la causa de Rocío Carrasco, elevándola a la categoría de víctima y heroína frente a un supuesto maltratador sin sentencia firme, ahora vacilara ante una situación similar que afectaba a su propio círculo? La pregunta, cargada de una potencia innegable, exponía una doble moral que el público no estaba dispuesto a tolerar. ¿Es el feminismo una bandera de conveniencia ondeada solo cuando no salpica a los propios? La respuesta de Laura Matamoros era un rotundo no, un grito a la integridad. Laura, con su propia experiencia vital y el relato de su madre, Marian Flores, sobre la violencia económica sufrida, hablaba desde la empatía y el conocimiento directo del dolor. Su voz resonaba con la autoridad de quien ha visto de cerca las heridas de la separación conflictiva, de la necesidad imperiosa de posicionarse en defensa de la verdad y la justicia, sin importar los lazos familiares. Ella, sin titubear, dejó claro que en ciertos temas la neutralidad es una forma de complicidad, una traición silenciosa. La confesión de Laura Matamoros sobre el sufrimiento infantil, sobre esos daños colaterales que persisten en la adultez, aportó una capa de profundidad emocional que el clan Campos, con sus frívolas excusas, no podía replicar. Su testimonio personal reforzaba la idea de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación, hacia la coherencia moral que los Campos parecían haber extraviado en el laberinto de sus propios intereses mediáticos. Así,
Mientras Carmen Borrego se preparaba para entrar en Gran Hermano Dúo como si fuera una huida hacia adelante, una última pirueta para monetizar el caos familiar, la sombra de las palabras de Laura Matamoros se cernía sobre el clan. La verdad, a menudo incómoda y dolorosa, había comenzado su inexorable marcha, desvelando una imagen de hipocresía que pocos esperaban y que nadie podía ya ignorar. El velo se había rasgado, y el cuento de hadas televisivo había llegado a su fin. Ahora, con la verdad al descubierto, el destino del clan Campos pende de un hilo, expuesto al juicio inapelable de la opinión pública. ¿Lograrán recomponer su imagen o este será el inicio de la implosión definitiva de un imperio construido sobre frágiles cimientos? La respuesta la tendremos que descubrir juntos, y no querrás perderte ni un detalle de esta apasionante saga. Si aún no lo has hecho, te invito a unirte a la comunidad de Olor a Farándula. Suscríbete ahora para no perderte las próximas entregas de esta historia que promete seguir dejando a todos sin aliento. La verdad